Listo. Entonces, pues sería, el día pasado resolvimos el examen y el día sería el viernes, se hace 8 días. El viernes terminamos competencia y les di una clasificación de sujetos procesales. Entonces, hoy vamos a continuar con esta historia de los sujetos procesales. Voy a empezar hablando por las otras partes y los terceros. Después entro a hablar de los litisconsorcios y finalmente hablo de una cosa que se llama la agencia oficiosa. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el tablerito. Esto de los sujetos procesales, ustedes pues ya lo vieron en teoría general del proceso. Entonces, yo asumo y presumo que ya lo saben. Lo que vamos a hacer es mirar esa teoría que les dieron en teoría general del proceso y llevarla al código general, es decir, mostrarles dónde está. Cuando nosotros hablamos de las otras partes, recuerden, antes que nada, que se los dije la semana pasada, que hay que diferenciar lo que es una parte de un tercero, ¿cierto? Entonces decíamos que una parte es un sujeto que entra al proceso defendiendo una pretensión procesal o resistiéndola. Entonces, la parte procesal es aquella que se va a ver vinculada por la sentencia, que la sentencia lo va a afectar porque ella tiene incidencia en el litigio, ella hace parte del litigio, sea como parte activa o parte pasiva, es decir, como demandante o demandada. Sin embargo, además de existir demandantes y demandados iniciales, que son los que presentan la demanda o la resisten, en la fase liminar del debate, en la fase inicial del debate, existen o pueden existir pretensiones sobrevinientes, es decir, pueden existir partes sobrevinientes, es decir, demandantes y demandados que llegan al proceso con posterioridad, distintos al demandante y demandado inicial, y que sostienen una pretensión distinta, pero sostienen una pretensión, la defienden o la resisten o la proponen. Entonces, esas partes sobrevinientes, y cuando digo sobrevinientes, estoy diciendo que entran después de integrado el contradictorio, después de haber notificado al demandado inicial, son tres. El llamamiento en garantía. El llamamiento en garantía es la figura. La parte se llamará llamado en garantía. El sujeto excluyente, la figura del sujeto excluyente y la figura del llamamiento al verdadero poseedor o tenedor. Estos tres sujetos, el llamado en garantía, el sujeto excluyente y el verdadero poseedor o tenedor, son partes. Partes que vienen después del demandante y el demandado inicial. ¿Listo? Entonces a ustedes en teoría general del proceso, su profesor le tuvo que haber enseñado qué es un llamamiento en garantía, cómo funciona, lo mismo del sujeto excluyente y el verdadero poseedor tenedor. Entonces yo lo que hago en procesal civil 1, pues en procesal civil general, sí, esta materia, es hacer este cuadro que tienen en la pantalla, en donde usted va a comparar los tres. Si usted sabe identificar los criterios que tengo al margen izquierdo, que ya pues se los voy a decir porque me imagino que la letra no la entienden, que sería el primero, pues los artículos, dónde están en el código el llamamiento de garantía, el sujeto excluyente, el verdadero poseedor o tenedor. Después, usted debe saber qué significa cada uno de esos, que es un llamado en garantía, que es un sujeto excluyente, que es un verdadero poseedor. ¿Cómo entran al debate? ¿Cómo entran al proceso jurisdiccional? Es decir, a través de qué instrumento, si entran con una demanda, si no, si entran con un memorial, si no, con qué entran. ¿Desde cuándo y hasta cuándo entran? Entonces ahí estaríamos preguntándonos por el momento.
pueden entrar en cualquier momento, tienen un tiempo límite para entrar, ¿qué pasa si no entran en ese tiempo? Listo. Si son partes, quisiera saber si existe acumulación de pretensiones, es decir, si en el eventual caso de que entren con una demanda, ¿habrá acumulación de pretensiones? Si la respuesta es sí, entonces ¿de qué tipo es la acumulación? Porque a ustedes el semestre pasado les enseñaron las diferentes clases de acumulación de pretensiones, pues bueno, en este evento, si yo soy una nueva parte, pues yo tengo una nueva pretensión que se suma a la pretensión del demandante inicial. Entonces hay acumulación de pretensiones. ¿De qué tipo es? ¿En qué tipo de procesos se permite estos sujetos? ¿En qué tipo de procesos se permite el llamado en garantía, el sujeto excluyente, el verdadero poseedor tenedor? Y finalmente, se suspenderá el proceso por entrar este personaje al debate jurisdiccional. Entonces, el respondernos a estas preguntas, pues obviamente nos hará entender las figuras. Si usted sabe esto, sabe manejar las figuras. Entonces, es muy importante pues que lo tengamos en cuenta. Entonces, los artículos, para que nos ubiquemos y para que ustedes en este momento pues estén manejando el código y puedan subrayar, hacer sus anotaciones correspondientes y demás. Tenemos que el llamamiento en garantía lo vamos a encontrar desde el artículo 64. Entonces vamos a encontrar el llamamiento en garantía, lo vamos a encontrar en el artículo 64, 65 y 66. 64, 65 y 66 del Código General del Proceso. Pero es que, ojo, el llamamiento en garantía también está regulado en el Código Civil. Entonces, ustedes me permiten dos segundos, traigo a decirles en qué norma está. Denme 2 segundos. Listo, llegué. Entonces, el llamamiento en garantía también está regulado en el Código Civil, es decir, que las normas procesales no solo están en el estatuto procesal, usted puede encontrar en el Código Civil normas procesales perfectamente. Y entonces nos tenemos que ir, ya lo encontré, nos tenemos que ir al artículo, tururú, tururú, 1893 y siguientes. 1893 y siguientes del Código Civil. ¿Listo? Entonces, ya vamos a mirar porque seguramente cuando les refiera qué es lo que dice el Código Civil, pues se acordará. Listo, esos son los artículos del llamamiento en garantía. Voy primero con llamamiento en garantía, luego voy con sujeto excluyente y luego voy con verdadero poseedor tenedor para no confundir la historia. Entonces, quedémonos en llamamiento en garantía, llenamos el cuadro, después nos vamos a sujeto excluyente y después nos vamos a verdadero poseedor tenedor. Entonces, ¿qué se entiende por llamamiento en garantía? El llamamiento en garantía es una figura jurídica según la cual lo que hacemos en el proceso es trasladarle, eso no me va a caber aquí, no me va a caber aquí, pero es trasladarle los efectos negativos de la sentencia, es un traslado de los efectos negativos de la sentencia a un tercero. Es lo que yo hago en el llamamiento en garantía. En el llamamiento en garantía yo le traslado los efectos económicos negativos de la sentencia a un tercero, porque porque con ese tercero yo tengo una relación contractual o legal que me une, que me hace posible
trasladarle esos efectos económicos negativos de la sentencia. Eso es un llamamiento en garantía. Entonces me explico. Si yo atropello a Pedro Pérez a la salida del bloque 5 de derecho y él me demanda por responsabilidad civil extracontractual, yo digo, uy, voy a perder. O sea, yo lo pisé y lo atropellé, yo fui el culpable. Entonces, ¿yo qué digo? No, estos perjuicios que yo voy a tener que pagar, los efectos económicos de la sentencia, yo no me los voy a comer solos. Voy a llamar a alguien con quien yo tengo una relación contractual de seguro, que es Sura, para que Sura venga a este proceso y ella sea la que pague. Es decir, que yo le voy a trasladar a un tercero que se llama Sura, no un tercero procesal, un tercero, es decir, alguien que es ajeno al proceso, le voy a trasladar a un tercero con quien yo tengo, en el caso del ejemplo, una relación contractual, suscribimos un contrato de seguro, para que él venga y pague. Entonces le traslado los efectos negativos de la sentencia a ese tercero. Eso es un llamamiento en garantía. ¿Por qué entonces utilizamos el Código Civil? ¿Por qué digo que el Código Civil también regula el llamamiento en garantía? Porque a partir del artículo 1893 encontramos los alcances de la obligación de saneamiento en los procesos de compraventa. Y usted recordará cuando vio bienes o negocio jurídico, contratos, obligaciones o romano, que le habrán enseñado que un contrato de compraventa tiene íncito la obligación de saneamiento por parte del vendedor, a raíz de dos vicios que pueden existir en el contrato de compraventa. El primer vicio se llama vicio redimitorio y el segundo vicio se llama vicio de evicción. Entonces el vendedor tiene la obligación de sanearme esos vicios cuando estos se presentan y yo soy el comprador. El redimitorio y el de evicción. El redimitorio no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero son los vicios ocultos de la cosa. Eso no tiene nada que ver con este tema. Pero el vicio de evicción sí, porque el vicio de evicción consiste, según el Código Civil, en que el comprador, después de haber después de haberse hecho dueño, después de que le vendieran, puede verse abocado a la pérdida de la cosa en un proceso jurisdiccional. Puede tener el peligro de perder la cosa por sentencia judicial, por culpa del vendedor. Me explico. Yo le compro una casa a Pedro. Listo. Pedro me la vende, Pedro tradita, yo ya soy el dueño. Y resulta que 2 meses después de yo ya ser dueño, me llega la notificación de una demanda de pertenencia. Me demandó Luis, un X Luis, me demandó porque él dice que lleva 10 años poseyendo el bien y entonces que ya es de él. Entonces, claro, pero yo digo, pero ¿por qué me lo van a quitar si yo lo acabé de comprar hace 2 meses? Y resulta que es que el vendedor tiene que venir al proceso, yo lo puedo llamar para que me venga a defender de ese vicio. Por culpa suya estoy metido en este lío. Por culpa suya estoy metido en el proceso de pertenencia. Venga, ayúdeme a ganar. Entonces yo los llamo en garantía desde el punto de vista procesal. Desde el punto de vista civil, no se llama llamamiento en garantía. El Código Civil no tiene ese nombre. El Código Civil tiene el nombre de denuncia en el pleito. La denuncia en el pleito es cuando una persona, un comprador, se ve abocado a un proceso jurisdiccional en el cual puede perder la cosa que le vendieron y por tanto puede llamar al vendedor, que ya no es dueño, para que venga al proceso, lo denuncie en el pleito, lo llama en garantía, para que venga al proceso X, en este caso de pertenencia, y me ayude a ganar. Y hay unas consecuencias jurídicas si ese vendedor no viene. O si ese vendedor viene al proceso, me quiere ayudar, pero yo no quiero. Yo me niego a hacer lo que él dice, por ejemplo. Y esas consecuencias jurídicas están en el Código Civil.
Por tanto, como usted ya vio bienes, yo no voy a hablar de lo que dice el Código Civil. Usted tiene que leerlo. Desde el artículo 1893 hasta que se acabe la evicción, que es el 1913. Entonces le pido el favor que se los lea y si no lo entiende, me pregunte. Pero si no me pregunta, yo entiendo que entendió. Y eso significa que yo lo puedo preguntar. Entonces, entre el 1893 y el 1913 encontramos la denuncia en el pleito, que vuelvo y repito, es una forma de llamamiento en garantía. Porque el Código Procesal Viejo, el anterior al Código General del Proceso, que se llamaba Código de Procedimiento Civil, es decir, antes del 2012, el Código de Procedimiento tenía la figura del llamamiento en garantía, pero también tenía la figura de la denuncia en el pleito. Habían más normas y una se llamaba llamamiento en garantía y otra se llamaba denuncia en el pleito. ¿Y qué hizo el legislador del 2012? Dijo, qué bobadas, si eso es lo mismo. Unifiquemos todo en un mismo artículo y pongámosle un nombre. Y le pusieron el nombre de llamamiento en garantía. Pero no quiere decir que el proceso, que la denuncia en el pleito no exista. Claro que existe. Pero desde el punto de vista procesal, yo no le digo al juez, estoy denunciando en el pleito. No, yo le digo al juez, estoy llamando en garantía. Lo que pasa es que la denuncia en el pleito solo es para los eventos de compraventa o de permuta, no más. Cuando por culpa del vendedor yo puedo perder la cosa por evicción. De resto, como en el contrato de seguros, que llama a la aseguradora en una responsabilidad civil, es llamamiento de garantía. O, por ejemplo, no sé, nos demandaron a Pepito Pérez y a mí para pagar los perjuicios porque un perro mordió a un vecino. Y se supone que Pepito y yo vivimos en la misma casa del perro. Y entonces, ¿qué dije? No somos los dueños del perro, demandamos a Pepito Pérez y a Catalina Merino, tú ni lo demandas. ¿Y yo qué hago en el proceso? Yo digo, pero ¿por qué? Si es que el perro no es mío, el perro es de Pepito, no soy yo. Entonces, yo llamo en garantía a Pepito. Y eso es lo que se llama el llamamiento de la coparte. Yo puedo llamar en garantía a mi codemandado, porque yo considero que él es el que debe responder y a él le voy a trasladar los efectos negativos de la sentencia si me condenan. Listo, entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo puedo llamar a un X, a un tercero que está en la calle, o puedo llamar en garantía a la coparte, es decir, al codemandado en el evento en que yo considere que ese otro, pues tiene que responder. Entonces, es el llamamiento en garantía. Listo. ¿Cómo entro al proceso siendo llamado en garantía o siendo denunciado en el pleito? ¿Cómo entro? ¿A través de qué instrumento? Y cuando hablo de instrumento, estoy hablando a través de qué escrito. Porque a un proceso se entra o con demanda, o con contestación, o con memorial. En este caso, como el llamado en garantía es una parte, y además es una parte demandada, porque mire, lo voy a dibujar aquí, aunque después lo borren. Bueno, no, yo puedo hacer esto, para que nos quede por aquí. Un llamamiento en garantía sería esto. Catalina demanda a Pedro, y tenemos estos colorcitos, Catalina demanda a Pedro en responsabilidad civil extracontractual, ¿sí o qué? Y Pedro llama a Sura, llamamiento en garantía. Entonces, mire lo que pasa aquí. Catalina es la demandante inicial y demanda a Pedro como demandado inicial, pero a su vez, Pedro llama en garantía a Sura, o sea que Pedro se convierte en demandante y Sura se convierte en demandado. Entonces, Pedro es demandado respecto a Catalina, pero es demandante respecto a Sura. Es demandante de la demanda de llamamiento en garantía, de la demanda de llamamiento en garantía. Entonces, ¿cómo entra el llamado en garantía? El llamado en garantía entra con una demanda, porque Pedro, mediante una demanda que cumple los requisitos que vamos a ver a partir de la semana entrante seguramente, llama a Sura. La demanda
se llama llamamiento en garantía, pero es una demanda que cumple, que debe ser admitida, inadmitida, rechazada, que se puede reformar, que tiene peticiones, que puede tener juramento estimatorio, todo, una demanda común y corriente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo entra? Con una demanda. Bien. Demanda que debe ser contestada por Sura, si quiere. Acuérdense que el demandado, si quiere, contesta y si no, no. Pero si él se quiere defender, Sura, pues tiene que contestar. Listo. Una cosa muy importante aquí. Sura, ¿qué es? Es decir, el llamado en garantía es un demandado, pero el llamado en garantía tiene dos funciones. El llamado en garantía o el denunciado en el pleito, si fuera una compraventa, tiene dos funciones. ¿Qué hace el llamado en garantía? Ayuda a ganar a quien lo llamó, al llamante. O sea, Pedro, ¿por qué llama a Sura? No para que pague primero, no, yo lo llamo porque, Pedro, Sura, venga, ayúdeme a ganar este proceso. Entonces es una especie de coadyuvante. Entonces Sura podría, en su rol de coadyuvante, podría contestar la demanda por parte de Pedro. Podría ayudarle a Pedro a interrogar, a preguntar, a pedir pruebas, ¿cierto? Ayúdele a ganar. Pero a su vez, Sura es un demandado. Entonces, Sura tendrá que contestar su propia demanda. Entonces, yo como llamado en garantía, puedo contestar la demanda del llamante, la demanda que Catalina le interpuso, porque yo le quiero ayudar a Pedro. Es más, a mí me beneficia que Pedro gane. Si Pedro gana, yo no tengo que desembolsillar nada. Entonces, por eso me interesa ayudarle a ganar. Pero a su vez digo, y si no, y si aunque con mi ayuda pierda, no, yo me tengo que defender. Entonces yo contesto el llamamiento. ¿Qué dice el Código General del Proceso? Que usted se lo va a leer, todas esas normas que les mencioné ahí. El Código General del Proceso en esos artículos 64, 65 y 66 dice, venga, usted como llamado en garantía, como Sura, usted puede contestar en un mismo escrito, es decir, utilizar un mismo escrito para contestar la demanda inicial, para contestarle a Catalina, ayudándole a Pedro, y en ese mismo escrito conteste el llamamiento en garantía o hágalo en escritos distintos. Yo que le recomiendo hacerlo en escritos distintos, eso en un mismo escrito es un enredo muy miedoso. Conteste la demanda de Pedro si quiere, pero también conteste la suya por otro lado. Listo, eso perfectamente lo puede hacer. Ahora, yo puedo entrar en cualquier momento, esto es, Pedro puede demandar a Sura, llamarlo en garantía cuando le dé la gana. La respuesta es no. Y ahí viene el siguiente, pues como el siguiente ítem, el cuándo. El Código General del Proceso en esos 3 artículos dice que hasta que venza el traslado de la demanda, hasta el vencimiento del traslado, hasta el momento que se tiene para contestar la demanda inicial, es decir, los 20 o los 10 días de traslado, hasta ese momento. Si usted lo llama después, lo está llamando extemporáneamente y eso no va a funcionar, no lo van a aceptar como llamado en garantía. Si Pedro llama a Sura en la audiencia inicial, ya le pasó el tiempo, extemporáneo. El juez no te va a aceptar eso. Y si hipotéticamente, que eso no pasa, pero si hipotéticamente Pedro extemporáneamente llamara a Sura después del traslado de la demanda y el juez lo acepta, el Sura no entrará como llamado en garantía, entrará como coadyuvante nomás. Acuérdese que él tiene las dos funciones, ser coadyuvante y ser llamado en garantía. No entrará como llamado en garantía porque ya se le pasó el tiempo. Todavía no se le ha pasado el tiempo de coadyuvante, que si usted se acuerda, igual yo se lo recordaré después, el coadyuvante puede entrar hasta en segunda instancia incluso. Entonces todavía no se le ha pasado el tiempo. Pero pues eso no va a pasar. En mis exámenes de pronto pase, pero en la vida real eso no pasa. ¿Listo? Bien. Entonces, hasta ese momento, ojo, hasta ese momento, súper importante, en los exámenes lo pregunto, seguramente que sí, en los casos estará esa cáscara, seguramente que sí. Hasta
hasta ese momento, hasta el traslado de la demanda. Y entro con una demanda y el otro tendrá que contestar la demanda. ¿Bien? Si es una demanda nueva, entonces mire el caso del ejemplo. Aquí hay una demanda y ya está la segunda demanda. Esta primera demanda tiene pretensiones y esta también tiene pretensiones. 1 más 1, 2. Es decir, hay acumulación sí o sí y si no también. Cuando hay acumulación de demandas, hay acumulación de pretensiones. Por tanto, la respuesta a este ítem es sí, sí hay acumulación de pretensiones. Porque cuando yo entro la segunda demanda, la del llamamiento en garantía, pues estoy pretensionando. Una demanda sin pretensión no es nada. Entonces, claro, yo le estoy diciendo al juez, condene a Sura a pagar si yo pierdo. Y esa nueva pretensión se suma a las pretensiones de responsabilidad civil que Catalina impetra contra Pedro. Ahora bien, ¿qué tipo de acumulación es? Entonces, si usted mira el dibujito, usted se da cuenta que para que Sura pague, pues primero tienen que condenar a Pedro. Porque si el juez absuelve a Pedro, obvio, por sustracción de materia, Sura no tiene que pagar nada. Porque yo suscribo un contrato de seguro con Sura para que él pague por los siniestros que acaezcan. Si hay un choque, pues él paga. Si mato a alguien, pues él paga, ¿cierto? Obviamente pues Sura valora, pero pues es como el modus operandi. Entonces el juez tiene que decir, ve, si Pedro sí es responsable, te toca pagar perjuicios. Entonces ahí es cuando Sura entra. Ojo, ¿qué tipo de acumulación es esa? ¿Qué tipo de acumulación es aquella que dice que para que Sura pague, no, mentiras, que para que el juez estudie si Sura debe pagar, se debe condenar a Pedro? ¿Qué tipo de acumulación es esa, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? Profe, esa sería la principal y secundaria, creo, ¿no? Pero es que todas tienen principal y secundaria. ¿Qué clase de acumulación? Profe, escalonada. Escalonada, súper bien. Entonces, esta es una acumulación escalonada, que también se llama consecuencial, que también se llama accesoria, que también se llama sucesiva. Todo es lo mismo. Acumulación sucesiva, consecuencial, accesoria o escalonada es lo mismo. ¿En qué consiste la acumulación escalonada o consecuencial entonces? En que para que el juez estudie la segunda pretensión, primero tuvo que haber estimado la primera. Ojo, es decir, si Pedro pierde, no es que Sura tiene que pagar. Si Pedro pierde, el juez estudia si Sura tiene que pagar. Bien, porque a lo mejor perdiendo Pedro, Sura tampoco tiene que pagar nada, porque a lo mejor había una exclusión en ese contrato que excluía ese siniestro. Entonces, ojo, la acumulación escalonada dice que para que el juez estudie la segunda pretensión, primero tiene que estimar la primera. Bien, entonces es una acumulación escalonada. ¿En qué tipo de procesos, está el llamamiento en garantía? ¿Sí? ¿En qué tipo de proceso podría demandar en garantía? Y la respuesta es en los procesos declarativos. En los procesos declarativos. Y finalmente, la pregunta es si se puede suspender el proceso. O si se puede, no, si se tiene. Si se tiene que suspender el proceso. Y la respuesta es sí. Entonces, si usted se lee esos artículos del Código General, lo que le está diciendo es lo siguiente. Mire,
Acuérdense lo que vimos hace 8 días, los diferentes tipos de sujetos. El llamamiento en garantía es un sujeto forzado, forzado. ¿Listo? Es decir, él no viene voluntariamente. Si yo me choco, Sura no va a ir al juzgado a decir, hey, vine aquí a pagar. Pues no, Sura espera que lo llamen. Entonces, ¿cómo se llama a un sujeto forzado? A través de una notificación. Entonces hay que notificarlo. Mire que lo que yo hago, o sea, Pedro, que es el demandado, miren lo que hace Pedro para llamar a Sura. Presenta una demanda, ¿cierto? Y esa demanda tiene que pasar por un estudio de admisibilidad. Es decir, el juez o admite o inadmite o rechaza. Si admite, ese autoadmisorio del llamamiento en garantía hay que notificarlo. ¿A quién? Al demandado del llamamiento. ¿Y quién es el demandado? En el ejemplo, en el caso del ejemplo, Sura. ¿Y cómo lo notificamos? Igual, mando por email o por WhatsApp. En este caso sería email, porque es una persona jurídica. Mando por email el mensaje, dejo pasar 2 días y al término del segundo día queda notificado Sura y le arrancan a cortar los 20 o los 10 días de traslado. Normal. Entonces, así se llama. Pero, ¿qué dice el Código General? Mire, señor demandante del llamamiento en garantía, usted tiene hasta 6 meses para lograr la notificación del demandado, o sea, del llamado, en este caso de Sura. Le vamos a dar un término de 6 meses como mucho para que usted intente mandar el email. Como mucho, 6 meses para que usted intente notificar al demandado, al llamado en garantía. Si al cabo, y claro, durante esos 6 meses, el proceso se suspende. Porque como es un sujeto forzado, pues le estaríamos violando el debido proceso si seguimos. Hay que esperar a que venga. Entonces, en la figura del llamamiento en garantía de la denuncia en el pleito, mientras se intenta o mientras se lleva a cabo la notificación del demandado, suspendemos el proceso. No se hace nada. Pero si al cabo de los 6 meses usted no ha podido notificar al llamado en garantía, entonces el proceso se reactiva y queda ineficaz el llamamiento. Es como si jamás se hubiera admitido el llamamiento. El llamamiento queda absolutamente ineficaz, como si no hubiera pasado. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay una cosa importante, claro, cuando nosotros estamos hablando del llamamiento en garantía, tenemos que contemplar la posibilidad, y eso lo trae el Código Civil, de que hayan llamamientos sucesivos, ¿listo? O denuncias en el pleito sucesivas. Entonces, por ejemplo, Catalina le vendió a Pedro la casa, una compraventa, y Pedro es demandado, después de que es dueño, es demandado por Luis, voy a poner la flechita aquí para que sepamos, es demandado por Luis en un proceso de pertenencia. Luis dice que es el poseedor y que lleva más de 10 años viviendo en ese bien y por eso que lo necesita. Entonces Pedro dice, pero por lo que les decía ahorita, pero ¿por qué me están demandando a mí si es que yo acabo de comprar la casa? Es decir, voy a perder esta casa en un proceso judicial, hay una evicción, ¿y quién me defiende? Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Según el Código Civil en esos artículos 1893 y siguiente, llama o denuncia en el pleito a C y le dice, C, venga, ayúdeme a ganar aquí, que por culpa suya es que estoy metido en este lío. Entonces lo denuncio en el pleito, lo demando, lo llamo en garantía. Pero C viene al proceso, contesta la demanda y dice, qué pena con ustedes, pero es que a mí me vendió X la casa y la posesión de L empezó cuando X era el dueño. Entonces, ¿qué hace C? Llama en garantía a X, es decir, lo denuncia en el pleito. Y X, cuando viene al proceso, contesta el llamamiento en garantía, dice lo mismo. Dice, qué pena, a mí cuando me la vendió Ñ. Y Ñ era el dueño cuando este empezó en posesión. Entonces, chun, y así. Y nos podemos ir hasta la eternidad. O sea que pueden haber llamamientos en garantía o denuncias en el pleito sucesivas.
todos estos personajes llegan al proceso y todos estos personajes van a contestar la demanda y van a hacer demandas a su vez para llamar al otro. Es decir, que pueden haber muchas demandas en garantía y muchas contestaciones de demandas en garantía y todas tienen que ser resueltas. Y entonces van a haber acumulaciones de pretensiones escalonadas por montones en ese proceso. O sea que un proceso se puede alargar mucho, sí. Pero todos esos son demandados y todos esos son demandantes al mismo tiempo. ¿Sí? Profe, no hay Hola. un número específico de decir hasta aquí se pueden llamar No. aquel, no, sino los que aparezcan, los que se tengan que llamar. Sí. Correcto, profe, gracias. Listo. Vale. Eso es llamamiento en garantía. Bien, vámonos para el sujeto excluyente. Sujeto excluyente, por aquí. Profe, Listo. una pregunta. Hola. ¿Ese Dime. llamamiento en garantía constituiría algún litisconsorcio? No. Ok. ¿Pero cuál? ¿Dónde? Ejemplo. Por ejemplo, en ese caso que usted pone que Ah, son en los varios. sucesivos Ajá. es facultativo. Ok, gracias. Pues no es necesario, porque cada uno soporta una pretensión distinta. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Bien, sujeto excluyente. El sujeto excluyente está en el 63 del Código General del Proceso. 63. Y ya que estamos, pues de una vez le digo el del verdadero poseedor o tenedor está en el 67. ¿Listo? Bien, el sujeto excluyente es un sujeto, es parte, es una parte, que entra al debate jurisdiccional para defender en contra de las partes iniciales el mismo bien o el mismo derecho que se está judicializando en el proceso. Listo, miren lo que dice el 63. Intervención excluyente. Quien en proceso declarativo pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido podrá intervenir formulando demanda frente al demandante y el demandado hasta la audiencia inicial para que en el mismo proceso se le reconozca. Entonces, es un sujeto, lo voy a dibujar por aquí, es un sujeto que entra al debate. Catalina demanda a Pedro en un proceso reivindicatorio respecto de la casa X. Catalina dice que es la dueña de esa casa y que P es poseedor, por eso reivindica. Listo. Y resulta y sucede que por allá en la fase de negación aparece M diciendo: hey, juez, perdón, la casa es mía, yo soy la dueña. Así que yo interpongo un proceso o una demanda de reivindicación sobre la misma casa X. Entonces, fíjese que lo que yo estoy haciendo es, yo, un tercero, un X, no un tercero como sujeto procesal, sino un X en la calle, una persona ajena al proceso. Llega al debate jurisdiccional afirmando, otra cosa es que eso sea verdad, eso no me importa, llega afirmando que ese derecho que se está judicializando entre C y P, entre las partes iniciales, que ese derecho en parte o en su totalidad me pertenece a mí nomás. Entonces lo que está haciendo el sujeto excluyente, y por eso se llama excluyente, es excluir a las partes, tanto al demandante como al demandado, es decir, los excluye de ese derecho. Eso no es de ustedes, eso es mío, es mío. Listo. Entonces, si eso es mío, los demandados en esa nueva demanda que yo estoy interponiendo como excluyente son C y P. Es decir,
que C demanda a P, pero M demanda a C y a P. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Como no me cabe la definición, pues no la puedo copiar. Pero ya ustedes o la vuelven a escuchar o la copiaron ahorita. Entonces, o está en el código, es que eso está en el código, pues tal cual, como lo acabo de decir, está ahí. O sea, yo lo que busco es excluir en todo o en parte a las partes iniciales del derecho que se está reclamando. Bien, ahora bien, valga la redundancia, ¿cómo entra este excluyente al proceso? Hombre, si se acuerdan de la clase pasada, este es un sujeto voluntario. A este nadie lo fuerza o forza a entrar, nadie lo obliga. Yo entro porque me da la gana, nadie me llama. Entonces, pero yo estoy demandando a A y en el caso del ejemplo, ¿a quiénes son? A y a P. Entonces, obviamente entro con una demanda, ¿cierto? Obvio. Y la demanda tiene todos los requisitos de la demanda y tiene que pasar por el estudio de admisibilidad, inadmisibilidad o rechazo. Se puede reformar, se tiene que notificar, el otro los tiene que contestar, todo. Es una demanda común y corriente. Ahora bien, ¿hasta cuándo puedo entrar? Entonces, como lo leí, hasta la audiencia inicial, hasta que se acabe la audiencia inicial, hasta antecitos de que termine la audiencia inicial. Bien, hasta ahí puedo entrar. No puedo entrar en instrucción y juzgamiento, no me dejan. ¿Vale? No me dejan. Si yo tengo el proceso verbal, que es este, y a mí me está diciendo la norma que leí, que yo puedo entrar hasta antes de que se acabe la audiencia inicial. Voy a alargar esto porque es hasta antes de que se acabe la audiencia inicial. Si esto fuera un verbal sumario, ¿hasta cuándo podría entrar? Pregunto. Sería así. En el verbal sumario no hay audiencia inicial, entonces, ¿qué hago? Y ojo, vuelvo y pues repito, no, pero lo digo porque entonces luego me dice, que se dice hasta la audiencia inicial, solo es en los verbales. No, señor, porque en lo que acabé de leer, en ese inciso primero de 63 está todo. Dice que solo caben los declarativos y el verbal sumario es un declarativo. Entonces, puede caber el sujeto excluyente, claro, pero mi pregunta es, ¿hasta dónde puede entrar el personaje en un verbal sumario? ¿Quién me dice? Vuelve hasta la audiencia del juicio. Es que la audiencia es esta. La audiencia es toda esta. Entonces puedes entrar en toda esa. Es que un verbal sumario solo tiene una audiencia. Si en el verbal solo puede entrar hasta que se acabe la audiencia inicial, Profe, en hasta el verbal sumario. negación. Hasta. No, porque negación sería, esta es afirmación, esta es negación. Entonces hasta aquí. Le estaría violando derechos a las partes, porque si en el verbal puedo entrar hasta finalizar la audiencia inicial, ¿por qué en el verbal sumario no puedo entrar en la audiencia? A ver, pensemos un poquito, vámonos para lo que yo ya les enseñé de las audiencias. ¿Cómo están estructuradas las audiencias? ¿Qué tienen las audiencias? ¿Cómo podría usted saber eso? No, Profe, hasta muchachos. antes del decreto de pruebas. Exacto. Súper bien. Muy bien. Susana. Sí, Sí. ¿Quién me habló? sí, Susana. Susana.
Susana, súper bien. Claro, porque mira lo que pasa en la audiencia inicial. En la audiencia inicial aparece que están las 5 cositas, ¿cierto? Entonces, en la audiencia inicial está resuelve excepciones previas, audiencia de conciliación, interrogatorio de parte, fijación de litigio, saneamiento. Esto que le estoy señalando aquí es el auto que decreta pruebas. Yo puedo entrar hasta antes de que se acabe la audiencia. La audiencia se acabe cuando este auto quede en firme, ¿cierto? O sea que cuando esto quede ejecutoriado ya no puedo entrar. Hasta antes de la ejecutoria de este auto puedo entrar. Hasta ahí. Esto mismo, ¿dónde está el verbal sumario? Entonces, aquí están las cositas. Luego sigue confirmación, luego sigue alegación, luego sigue decisión. Acuérdese que aquí está confirmación, aquí está alegación, aquí está decisión, aquí está impugnación y aquí está decisión. Mire que el verbal sumario es, o sea, el verbal, la audiencia inicial del verbal es esto en el verbal sumario. Esto es lo mismo que esto. Y si yo puedo entrar como excluyente hasta aquí en el verbal, pues puedo entrar haciendo la analogía en el verbal sumario hasta la misma parte, o sea, hasta aquí. Es decir, hasta el decreto de pruebas, porque el decreto de pruebas sería confirmación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, usted tiene que mirar del verbal sumario, o sea, decir, esta audiencia concentrada del verbal sumario es la sumatoria de esta y esta, de esta y esta. Entonces, eso no lo pierda de vista, porque si usted deja entrar al excluyente en alegatos, lo está dejando entrar mal. Profe, es que lo dejé entrar en audiencia, pero es que el código no dice eso. El código dice que puede entrar hasta la audiencia inicial, y la audiencia inicial es hasta aquí. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Bien? Ay, Profe, dime. yo tengo una pregunta. Como acá Dime. estamos enfrentándonos como a dos demandas, por así decirlo, primero se resuelve la segunda. Espéreme que no he terminado. Ya voy. Ah, perdón. Vale. Es que termino de llenar el cuadro y ya me preguntáis, pero eso está aquí. Súper bien la pregunta además, pues, pero no la he terminado. Entonces, claro, lo que vos decís es cierto. Yo entro con una demanda, acumulo, porque míreme a los personajes, pues, a Catalina y Pedro, esta la moví, a Catalina y Pedro, Catalina demanda en reivindicatorio a Pedro, pero M demanda en reivindicatorio a Catalina y Pedro. Es decir, que aquí hay una pretensión y aquí está la segunda. Esta pretensión está en la demanda 1 y esta está en la demanda 2. 1 más 2, pues 1 más 1 es 2, es decir, hay 2 pretensiones o más. Por tanto, llenar el cuadrito en la acumulación, entonces aquí, pues es que este cuadrito me quedó muy mal, pero si hay acumulación, si hay acumulación, si hay una nueva demanda, hay acumulación, siempre. ¿De qué tipo es? Y ahí viene tu respuesta. ¿De qué tipo es la acumulación? Lean el artículo, lo tienen en la mano. Lean el artículo y dependiendo de lo que le diga el artículo, dígame qué tipo de acumulación es. ¿Lo tienen en la mano, sí o no? Lea el artículo y dígame qué tipo de acumulación es esa. Si lo tienen o lo leo yo. Sí, profe. ¿Quién? Artículo 63, ese. Sí. Quien en proceso declarativo pretenda en todo o en parte. Pero léeme, no, eso ya lo leímos. Léeme el inciso último. En la sentencia se resolverá en primer término sobre la pretensión del interviniente. Listo. Entonces, primero se resuelve la pregunta de quien me la hizo ahora. Primero resolvemos la pretensión de M. Espérate, corro esto, pues que no. Primero el juez primero va a resolver, voy a borrar los números, pues porque esto me queda mal.
El juez primero, ¿qué hace? El juez resuelve primero esta y después resuelve esta. Primero esta y después esta. Primero la de M y después la de C. Supongamos que el juez dice B, sí, M es el dueño. Entonces, ¿qué le dice a C? ¿Qué le dice a C? Yo soy el juez y digo, sí, prospera la pretensión de M. M efectivamente es el dueño de ese bien. Ordeno que se le devuelva el bien a M. Entonces, ¿qué hacemos con la pretensión de C? También la resolvemos. No, ¿Por qué no? pues si el bien, Desarróllalo. si se determina que ese bien sí es de M, pues entonces la demanda de C contra P no podría prosperar. Claro. Entonces se Entonces, desestimaría entonces, ¿qué tipo de acumulación es esa? subordinada. Subordinada. Súper bien. Muy bien. Claro. Claro, porque es que sería una contradicción darle la casa a M y también dársela a C. No, o es de M o es de C, pero de los dos no puede ser. Entonces, si yo estimo la pretensión del excluyente por sustracción de materia, ya no puedo resolver la otra. No, 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 pues ya no, ya, ¿cómo voy a decir que C también es dueño? No. Entonces, efectivamente, la acumulación de pretensiones en el excluyente es una acumulación subordinada, que también se llama subsidiaria o que también se llama eventual. Y esa acumulación, nos decían en teoría, es que para que el juez estudie la segunda, primero tuvo que haber desestimado la primera. Y en el caso del ejemplo, no la desestimó. En el caso del ejemplo, estimó la primera. O sea, que no estudia la segunda. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta eso. ¿Qué tipo de acumulación es? Esta es una acumulación subordinada. ¿Bien? Eventual o subsidiaria. Cualquiera de los tres nombres es lo mismo. Luego suspendemos el proceso. Pues obvio no. ¿Por qué no? Porque es que aquí no llamamos a nadie. Acuérdese que M es un sujeto voluntario. M entra solito, nadie lo llama. Entonces no hay que suspender nada a nadie. Mi pregunta es, M entra al proceso, presenta la demanda del excluyente. Entonces, M entra, presenta la demanda y el juez se la admite hoy, 28 de marzo, viernes. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, no, mentiras, ¿qué hacemos? No. La pregunta sería, ¿cómo quedan enteradas las partes de la admisión de esa demanda? ¿Y cuándo? ¿Qué sigue después de hoy, 28 de marzo, que el juez admitió la demanda? ¿Qué sigue en esa línea temporal? Se notifica por estados ¿A quién? al demandante. Demanda. ¿Y a M o a C? EAM. A M. Y entonces C y P, ¿cómo se enteran? Ellos deben consultar ¿Cómo por los, los no- que son los cómo demandantes, los, noti- cómo los notificamos? por estrados. ¿Y por qué por estrados si todavía no hay audiencias? Apenas estamos en la fase escrita. Por estados, pero porque ellos son los demandantes. No, el demandante es M. Es la demanda del sujeto excluyente. La demanda del sujeto excluyente fue admitida hoy, 28 de marzo. La demanda de M.
Entonces, mi pregunta es, Susana dice que notificamos a M, que es el demandante de la demanda excluyente, me imagino que el por estado sería el lunes 31. ¿Cómo notificamos a C y a P? ¿Quiénes son C y P? ¿Qué roles tienen C y P? Los Parte demandados. pasiva, demandados. La parte pasiva de la demanda del sujeto excluyente. ¿Cómo los demandamos? Demandamos. ¿Cómo los notificamos? Según la ley 2213, a notificación personal, ¿Y por qué? porque es el autodemisorio de la demanda. Sí, pero ¿qué particularidad tiene esto? Ojo, en este proceso C y P ya están en el debate. Si es que C fue el que demandó primero. P ya fue notificado de la demanda inicial. ¿Por qué los vamos a notificar personalmente si ellos ya están en el debate? ¿Sí me hago entender? Ellos ya están. Ellos tienen la carga de revisar qué pasa en el proceso. Es decir, que este 31 lunes se notifica a M, a P y a C. Porque todos ya están en el debate. La notificación personal es para quien no está en el debate y para no violarle debido proceso hay que llamarlo. Pero es que estos ya están. Entonces, ¿por qué los vamos a llamar si ya están? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Muy bien. Y nos vamos ya con el sujeto, el llamamiento al verdadero poseedor o tenedor. Vale. Entonces, está en el 67. Profe, qué pena, yo no entendí. El demandante y el demandado inicial ya están en el proceso porque son los demandantes y demandados iniciales. Porque acordate que el excluyente sobreviniente viene después. Si viene después es porque el proceso ya... ¿Ah? No te entendí esto último. ¿Qué? No te entiendo. Bueno, en fin. O sea, si el excluyente es un sobreviniente es porque ya el proceso existe. Y si el proceso existe es porque el demandante y el demandado ya saben. Y si el demandante y el demandado ya saben, porque es que ya están actuando en el proceso, ¿por qué los vamos a llamar? El Estado no va a premiar a nadie. El Estado, si usted ya está en el proceso, usted encárguese de revisar juzgados. Usted es el que tiene que abrir la página y mirar a ver cómo está su debate. A usted no lo van a llamar por teléfono a decirle, ve, hubo un sujeto excluyente. Vení, es que el sujeto excluyente te demandó. Pues no, usted se tiene que dar cuenta porque usted entra al micrositio del juzgado, revisa la página de juzgados, porque usted está pendiente de su proceso y por tanto a usted ya le notifican por estado todo lo que sea escrito. A usted nadie le va a avisar. ¿Sí? Bueno, Sí, señora, muchísimas gracias. listo. El verdadero llamado, el llamamiento al verdadero poseedor o tenedor es una figura, digamos que es una parte, lo que pasa es que aquí no es como tan, pues como tan compleja como los otros anteriores, que no son complejos, pero pues no tienen como ese entramado, porque es que el verdadero poseedor o tenedor es lo siguiente. Mire, le pongo un ejemplo. Catalina demanda a Pedro en un proceso de restitución de bien inmueble arrendado, ¿cierto? Catalina es el arrendador, Pedro es el arrendatario. Por tanto, Catalina está demandando a un tenedor. Listo. Le llega la demanda a Pedro, notifican a Pedro, le llega la demanda a Pedro, Pedro va a contestar y Pedro dice en la contestación, contesta diciendo, señor juez, es que yo no soy el verdadero tenedor, es que a mí, no sé, María, que es la arrendataria de esa casa, me prestó esta casa unos días para yo quedarme con mi familia para hacer una fiesta, yo qué sé, pero que me la prestó, porque yo no soy el tenedor. Entonces, claro, él lo que está diciendo es que hay un verdadero tenedor. Entonces, lo que el Código General del Proceso dice es, bueno, entonces el juez, ¿qué le va a decir? Entonces, dígame quién es el verdadero tenedor para llamarlo. Por eso se llama llamamiento al verdadero tenedor o poseedor, porque el demandado inicial
cuando contesta, niega la calidad de poseedor o tenedor y dice quién es el verdadero poseedor o tenedor. Y entonces el demandante, en este caso Catalina, debe llamar al verdadero poseedor o tenedor. Y cuando digo llamar, es notificarlo, ¿cierto? Ahí sí, le manda el email, pasa 2 días, no sé qué, ¿cierto? Entonces, si Pedro en la contestación de la demanda dice que el verdadero tenedor es María y dice dónde está, Catalina va, le manda el email, deja pasar 2 días, María viene, contesta la demanda y si María al contestar la demanda dice, sí, yo soy la tenedora de ese inmueble, no está reconociendo nada, simplemente dice que es tenedora. Entonces hay una sustitución de parte. Este desaparece y este queda. Entonces, no es que haya 2 demandados, no. Si el verdadero tenedor o poseedor llega, contesta y acepta su calidad de poseedor o tenedor, el anterior desaparece y este queda. Y no pasa nada. O sea, ahí no hay una multiplicidad de partes. No. El problema está en que P, o sea, el tenedor, el presunto tenedor, cuando contesta la demanda de restitución de bien inmueble arrendado, diga, ve, sí, yo no soy el verdadero tenedor, pero tampoco quiero decir dónde está el verdadero. Y no dice dónde está sabiéndolo. No dice dónde está María sabiéndolo. Entonces, ¿qué dice el código? Ah, bueno, usted no quiere decir. El proceso continúa todo hasta el final, hasta sentencia, con P. Y si pierde, si pierde P, perdón, y se comprueba que él no quiso decir dónde estaba, a él lo van a multar y va a tener que pagar perjuicios y demás. Si Catalina, entonces ahí tampoco hay varias partes, ahí hay una sola parte que es P y se demostrará si eso no es al final y si actuó de mala fe o no. Segunda hipótesis, Catalina demanda a Pedro, al supuesto tenedor. Él contesta diciendo que no es el verdadero tenedor, que es María. Dice dónde está María. María la notifica y llega. Contesta María y dice, yo tampoco soy la verdadera tenedora. Yo no soy tenedora de esta vaina. Yo no soy. No sé dónde está el verdadero. Tampoco sé dónde está. Entonces, ¿qué hace el juez? Debe tramitar el proceso hasta el final con los dos y al final se demostrará quién de los dos es o si ninguno es o si uno de los dos es y dijo mentiras y entonces se le condenará en perjuicios y en multa. En fin, ahí se habrían 2 partes, ¿cierto? Entonces, es eso. El verdadero llamamiento al tenedor poseedor es eso, es que se demande a alguien que no lo es y este, por tanto, diga dónde está el otro. En ese orden de ideas, aquí lo que hay que hacer, bueno, la definición ya está. El cómo, primero cómo entra. Obviamente, cuando yo llamo al verdadero poseedor, llamo a P y P dice que no es, y dice dónde está María, no hay que demandar a María otra vez, sino que lo que Catalina hace es notificar a María, porque este dice dónde está. Entonces lo que hacemos es notificar a María mediante notificación personal, fuácate, la vinculamos al proceso. No es que tenemos que hacer una nueva demanda, no, aquí tú la vinculamos. Por tanto, aquí acumulación de pretensiones no hay. Aquí no se suspende el proceso, no hay acumulación, no se suspende al proceso. Tipo de proceso, declarativos también, ¿cierto? Procesos declarativos, entra el llamamiento, el verdadero poseedor o tenedor, porque eso en un ejecutivo no hay poseedores o tenedores, entonces es en un declarativo, ¿cierto? Entonces eso. Esas son las otras partes. No hay más. Ah, bueno, sí, una cosa importante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puedo entrar? ¿Hasta cuándo puedo entrar? Hasta el traslado de la demanda. Hasta el traslado de la demanda. ¿Por qué? Porque mira que es el momento de la contestación cuando yo digo dónde está el otro. No hay otro momento distinto para decirlo.
Entonces es hasta el traslado de la demanda. ¿Bien? Esas son las otras partes. Y luego vienen los terceros, que es lo último que vamos a ver el día de hoy, y el martes vemos litis consortes y ¿qué les diga? Agencia oficiosa. Los terceros, ¿bien? ¿Quiénes son los terceros? Los terceros intervinientes, según el Código General del Proceso, son el coadyuvante y el oficioso, el ex oficio. El coadyuvante, que también se llama tercero adhesivo, y el oficioso. ¿Dónde están regulados los terceros? En el artículo 71 del Código General del Proceso está el coadyuvante. Y el llamamiento ex oficio o el llamamiento del tercero oficioso está en el 72. Listo, coadyuvante y llamamiento al tercero oficioso. Empiezo con el último. Mire que esa figura del llamamiento al tercero oficioso es una figura en desuso, pues realmente yo no he visto nunca que un juez haga eso, pero podría, no está derogada. Dice, en cualquiera de las instancias, ojo, importante, entonces ya empieza el código como a caracterizar. ¿Cuándo puede entrar el tercero oficioso? En cualquiera de las instancias, en única, en primera, en segunda, incluso en casación, en revisión. O sea, en cualquier momento. En cualquier momento puede entrar. Listo, entonces, en cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso, ordenará la citación de las personas que puedan resultar perjudicadas para que hagan valer sus derechos. El citado podrá solicitar pruebas si interviene antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Esto es cuando el juez, el tercer oficioso es un sujeto forzado, él no entra voluntariamente. Entonces, el sujeto oficioso es que el juez se da cuenta, a petición de parte o él de manera oficiosa, se da cuenta que las partes o una de las dos está cometiendo fraude en contra de un tercero, de alguien que está ajeno al proceso. Y por tanto, el juez llama a ese tercero que está siendo defraudado para que venga al proceso a defender sus intereses. Eso es muy inusual que se dé. Pienses en una simulación procesal, que yo le diga a Pedro Pérez, vení, demandame, fijamos un proceso, demandame en pertenencia diciendo que esta casa es tuya porque ya cumpliste los 10 años de posesión. Fijamos que vos sos poseedor, que ya llevas 10 años, demandame para que el juez te entregue la casa mientras yo termino de liquidar la sociedad conyugal. Cuando ya liquide la sociedad conyugal, vos me devolvés la casa que te entregó un juez. Eso es una simulación a toda regla, pero procesal. Estamos utilizando un proceso, estamos utilizando el Estado, mintiéndole al Estado a través de un proceso para defraudar a un tercero. Dificilísimo de probar, pero si el juez se percata de ello, puede llamar a mi cónyuge para que venga aquí a defender sus intereses. Eso es el tercero oficioso. Bien. El coadyuvante o tercero adhesivo. El coadyuvante o tercero adhesivo es un sujeto también voluntario. Él nunca va a entrar de manera forzada, nunca. Listo. Pero como es un tercero, entonces es un sujeto voluntario. Como es un tercero, él entra al proceso con un memorial, jamás con una demanda, porque acuérdese que los terceros no incoan pretensiones ni resisten pretensiones. Entonces él entra con un memorial, él solicita su entrada al juez con un memorial, con una petición. Y la petición es, déjeme entrar, que yo le voy a ayudar a una de las partes a ganar el proceso. Ejemplo, Catalina demanda a Pedro en un proceso de pertenencia sobre esta casa, pues porque dice que ya tiene 10 años.
de poseerla. Pero a su vez, Luis es acreedor de Catalina. Catalina le debe a Luis 1.000 millones de pesos. Pero Luis no ha podido cobrar platas porque Catalina no tiene un peso. Luis se da cuenta que Catalina demandó a Pedro. Entonces, a Luis le interesa que Catalina gane, porque si Catalina gana, la casa entra al patrimonio de Catalina y Luis ya va a tener con qué pagarse la platica. Entonces, Luis le pide al juez de pertenencia, déjeme entrar, que yo le voy a ayudar a Catalina a ganar. ¿Cómo le pide eso? Con un memorial, una petición, no una pretensión, una petición, déjeme entrar. Pero para que él pueda entrar, tiene que haber una relación material que lo una con su coadyuvado, o sea, con Catalina. ¿Cuál es la relación material que une a Luis con Catalina? La obligación de crédito, el crédito. Luis es acreedor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Luis para demostrarle al juez que efectivamente hay una relación material que lo une con el coadyuvado? Aportar una prueba sumaria de esa relación. Al memorial le aporta una prueba sumaria. En este caso sería o la letra de cambio o el contrato de mutuo o yo qué sé, donde esté soportada la deuda. La prueba sumaria es una prueba no controvertida todavía, pero que le sirve al juez para tomar una decisión inmediatamente siguiente. ¿Cuál es la decisión? ¿Dejo entrar o no dejo entrar a Luis al proceso? La decisión está en el juez, no en el coadyuvado. Catalina no tiene nada que decir. Catalina no tiene que oponerse ni aceptar. Al juez le importa un pepino lo que diga Catalina. Lo que puede hacer Catalina, sí, es recurrir el auto que niega o que acepte la entrada de Luis, porque yo tengo derecho a recurrir los autos cuando yo quiera. Si creo que el auto me perjudica, yo puedo interponer recursos. Entonces es muy importante lo siguiente. Si el auto que decide sobre la entrada niega la entrada del tercero, el que se vea perjudicado con esa negación interpone el recurso. ¿Quién se ve perjudicado con la negación? El coadyuvante. Entonces, Luis podrá interponer recurso de apelación frente al auto que niega la entrada de un tercero, cabe apelación. Pero si el auto, por el contrario, acepta la entrada del tercero, el que se ve afectado con esa decisión, en el caso del ejemplo, será Catalina. Entonces, Catalina puede interponer solo reposición. Frente al auto que niega, apelación. Frente al auto que acepta, reposición. Listo. ¿Eso quién lo dice? El artículo 321, creo que el numeral o 2 o 3, no me acuerdo. Revise. El 2 o el 3. Listo. ¿Hasta cuándo puedo entrar como coadyuvante? Hasta antes de que se dicte sentencia de única instancia en los procesos de única, hasta antes de que se dicte sentencia de única instancia o hasta antes de que se dicte sentencia de segunda. ¿Listo? O sea que puedo entrar en toda la primera instancia y puedo entrar en toda la segunda hasta antes de que se dicte la segunda instancia. Obviamente, como yo entro con un memorial, aquí no hay acumulación de pretensiones porque no hay demandas. Obvio, como soy un sujeto voluntario, aquí no se suspende nada, de nada. ¿Listo? ¿En qué tipo de procesos cabe? En todos, declarativo y ejecutivo, cabría el coadyuvante. Ya. Esos son terceros y partes. ¿Listo? ¿Qué les pido yo? Que repasen teoría general del proceso, que se lean el código, que se lean el código civil, que se vean la clase otra vez si no la entendió, que se lea López Blanco. Profe, una pregunta. Dime. El código está equivocado. ¿Por Pues, o qué? sea, en este artículo, porque dice que la coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. Ah, no, la equivocada soy yo. Solo en los declarativos. Gracias por la precisión.
Si Ah, no, qué dice pena. eso, solo es el... No, no, tenés toda la razón. Es inciso 3. Listo, solo en los declarativos, solo en los declarativos. Bien, quiero ponerles una tarea porque yo tengo la duda, ya que lo decís, tengo la duda y yo no la he resuelto. Sé que hay respuesta, pero yo no la he resuelto. Párense en el llamamiento en garantía. Consulten para el martes si el llamamiento en garantía, yo les dije que solo en los declarativos, pero o sea, consulte si también caben los ejecutivos. Sé que el excluyente no, ya sabemos que la coadyuvancia no, el poseedor sobre los declarativos, pero el llamamiento en garantía me acaba de surgir la duda con tu pregunta. Yo no tengo la respuesta, no porque no la sepa, sino porque no la he averiguado, no la he investigado. O sea, tengo como una vaga idea de que no, pero como no quiero cometer error, consultémoslo todos, ustedes también. Consultemos si el llamamiento en garantía cabe o no cabe en los ejecutivos y por qué, ¿cierto? Si no cabe, ¿por qué no cabe? Y entonces abrimos el martes con eso. Y luego el martes, después de eso, vamos a hablar de los litis consorcios. Entonces les pido que se lean lo que les enseñó el profe en teoría, porque yo no voy a hablar mucho más, o sea, realmente no tengo nada nuevo que decir. Y sí les voy a hablar de la agencia oficiosa. Entonces les pido que se lean el artículo 57 del Código General del Proceso. ¿Listo? Si no hay dudas y preguntas, pues damos por terminada la clase de hoy. ¿Listo? Vale, Listo, profe, profe. muchas gracias. Gracias, Listo. Gracias. profe. Ahora sí, cuídense. Chao. Profe, dijiste artículo 57, ¿cierto? 57. Agencia Vale, oficiosa, sí. vale, gracias. Dale. Gracias, profe. Un abrazo, cuídense.